Ok, ¿de qué se trata esta técnica? Bueno, el día de hoy revisamos métodos basados en el histograma. Es decir, mediante umbralización, nosotros podemos hacer comparaciones globales en la distribución de intensidades de los píxeles de la imagen o comparaciones locales en la distribución de intensidades en una región local. Eso es umbralización global, umbralización local, y fue lo que vimos con Paul. En la charla previa yo les acabo de comentar lo que son los detectores de bordes, de puntos, de líneas, y nos va a servir para identificar regiones abruptas de cambio en el contraste en una imagen. A continuación vamos a ver métodos de agrupamiento, métodos que nos van a permitir poner semillas y crecer regiones. Son métodos que utilizan información contextual, información local, no en el histograma, pero en la distribución local de la información que contiene las coordenadas X, Y, y también información acerca del valor del nivel de gris o del valor de color. También vamos a ver otro método que es el método de separación y unión, que hace también segmentación contextual, y un método basado en morfología matemática, que es la la transformación divisoria, o de watershed en inglés. Ok, primero, el primer método de agrupamiento que vamos a ver es el algoritmo de las K-medias, o también las llaman las F-medias o las C-medias, con pequeñas variantes en la matemática por la cual operan. Este es un método iterativo que nos va a permitir identificar un conjunto de grupos de objetos. Como lo mostramos en esta imagen, vamos a tener, nosotros podemos definir que aquí va a haber 3 grupos de objetos que vamos a segmentar dependiendo de propiedades de textura en la imagen. Por ejemplo, el pasto tiene una textura muy diferente al cielo, y esa textura es muy distinta a la ropa de este camarógrafo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. Tenemos una escena, y en realidad este es un método estadístico en general. Se utiliza mucho en distintas aplicaciones de estadística que no necesariamente tienen que estar en el ámbito del análisis de imágenes. Eh, Nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, para agrupar series de tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos que definir es un conjunto de K grupos en los cuales nosotros queremos separar nuestra escena. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos un conjunto de K grupos y tenemos un conjunto de píxeles o de regiones en nuestra escena. Entonces, noten que el número de grupos pues tiene que ser inferior al número de objetos posibles que pueden tener en su imagen. Y ese número de objetos posibles en su imagen podemos hablar basados en objetos que se encuentran en la imagen, o inclusive en píxeles. Normalmente se utiliza como para diferenciar objetos. Entonces, vamos a encontrar K grupos, bueno, K centros, y posteriormente lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir haciendo comparaciones locales para definir si los vecinos a esos centros forman parte de ese mismo grupo o forman parte del grupo vecino. Y eso se hace de la siguiente manera. Vamos a asignar a cada píxel de la imagen el grupo que minimiza la varianza entre el píxel y el centro del grupo. Cuando hablo de varianza, vamos a considerar propiedades de espacio y también propiedades de texturas, que pueden ser color o intensidad. Típicamente, estas diferencias que nos ayudan a calcular estas varianzas se basan en color, intensidad, textura y localización de los píxeles, o una combinación pesada de estos factores. Vamos a recalcular los centros, de nuevo, dependiendo de los grupos que hayamos logrado, y posteriormente este proceso se repite iterativamente hasta que todos los píxeles de la imagen formen parte de alguno de los K grupos que definimos. ¿Ok? Y al final se logra una convergencia. Ok. Entonces, es muy interesante porque si nosotros definimos que hay 4 grupos, vamos a encontrar eh, cuatro grupos de objetos. Y eso va a estar asociado a las propiedades de información y de posición perdón, de color, de textura y de posición que tengan los píxeles. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, nosotros la podemos dividir en 2 grupos, en 4, en 8 grupos, dependiendo de la complejidad como nosotros querramos segmentar la escena. Entonces, eso es algo muy positivo, porque si nosotros ya sabemos cuántos objetos tenemos, pues podemos segmentarlos bastante bien. Sin embargo,
el número de grupos es un parámetro de entrada. No nos va a ayudar a identificar grupos, porque lo estamos definiendo desde el inicio. Además, cuando nosotros definimos grupos, tenemos que saber, pues más o menos qué es lo que tenemos ahí. Y si no lo sabemos, pues podemos tener resultados sesgados. También el algoritmo asume que la varianza es una buena medida de esparcimiento de la información, lo cual no es necesario. Puede ser que la intensidad tenga muchísimo más peso que la varianza. Aquí hay un ejercicio que se queda en la presentación y que vamos a hacer más adelante en la siguiente charla, de cómo nosotros podemos hacer segmentación de una tinción de eosina y hematoxicilina, que es una tinción que se utiliza muchísimo en diagnóstico en patología, donde el patólogo o el experimentalista va a teñir la muestra con dos componentes que se van a unir y van a dar una característica de color dependiendo de la composición. Y nos va a permitir segmentar, por ejemplo, núcleos de tejido conectivo, de lípidos, que se muestran en estos colores de azul a rosa a blanco. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una tinción de eosina y hematoxicilina, y lo que vamos a hacer es, si nosotros vamos a definir que tenemos 3 grupos en esta escena, y utilizando el algoritmo de K-medias vamos a poder encontrar distintas regiones, y esas regiones nos van a poder definir, pues mira, esta es la región de tejido conectivo, esta es la región, en fin, ¿no? Esta es la región donde tenemos los núcleos, y así vamos a terminar con nuestra clasificación de nuestra escena. Ahora lo podemos hacer iterativamente y después segmentar, por ejemplo, este clúster 2 en subclústeres, que nos va a permitir diferenciar lo que son los núcleos del citoplasma. Ok, ahora vamos a otro método. Este es el método basado en crecimiento de regiones, que se encuentra en la herramienta de varita mágica en ImageShape. También lo vamos a revisar en la siguiente charla. Entonces, lo que hacemos esta es una técnica iterativa donde nosotros ponemos una semilla y esa semilla va a crecer dependiendo de las propiedades locales con las que se vaya encontrando. También es importante aquí que nosotros tenemos que definir las semillas. Se utiliza en aplicaciones de bioimagen médica, como podemos ver en esta segmentación del cerebro, y funciona de la siguiente manera. Se toma una semilla o un conjunto de semillas como función de entrada, y a partir de ahí, estas semillas van a marcar los objetos que van a ser segmentados. Posteriormente, las regiones van creciendo iterativamente al comparar la información con los píxeles vecinos que no están asignados a ninguna región. Y se utiliza una medida de similitud asociada a la diferencia entre el valor de la intensidad del píxel que no forma parte de la región y el valor medio de la región. Con esta diferencia se van a tomar decisiones si el píxel va a pasar a formar parte de la región o si no. ¿Ok? Cada píxel es asignado a la región tal que su diferencia a la media sea pequeña en comparación con un valor umbral. De esta manera, los píxeles son asignados a las regiones de interés. El proceso se continúa hasta que se hagan comparaciones locales con todas las regiones aledaños a la región que va creciendo. Ok, hay una desventaja sobre esto, ¿ok? Y es que, primero, para hacer este estudio de crecimiento de regiones, se requieren que se pongan semillas como base. Es decir, vamos a determinar con cuántas regiones nosotros querramos, dependiendo de cuántas semillas pusimos al inicio. Por lo cual, el resultado de la segmentación siempre va a depender de la elección de las semillas. Aquí el ruido puede ocasionar que las semillas se pongan en lugares no óptimos, y por lo cual las regiones no van a crecer, o si se encuentran en un punto de ruido no lo van a poder trabajar bien. Y esto se debe a que siempre se están obteniendo operadores de diferencias locales.
Hay métodos alternativos que no requieren poner semillas explícitas y lo que se hace es que es muy similar al método anterior. Sin embargo, hay una cuestión que si el píxel no, eh, no es agrupado o no termina formando parte de una región, entonces va a crear una nueva región. Entonces, por ejemplo, la región va a ir creciendo, va a llegar a un punto en que un grupo de píxeles ya no van a formar parte de esa región porque no pasaron el umbral y esos nuevos píxeles van a crear una nueva región. Y así esto se hace de manera automatizada. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El método de separación y unión, también llamado quad-tree, lo que se hace es que se basa en agrupamiento jerárquico y lo que se hace es que se hace una descomposición recursiva de la información. En este método, la información es subdividida en grupos y luego, dependiendo, cada vez que uno inserta un nuevo elemento, se van a hacer comparaciones locales para definir si se va a ir descomponiendo más y más el sistema. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en este pajarito, lo que tenemos es que la escena se va descomponiendo en complejidad. Noten que en estas regiones donde esencialmente tenemos fondo, las segmentaciones es mucho más grande, los objetos son más grandes, pero en esta sección donde tenemos muchos cambios en la textura, la segmentación es mucho más fina. Otra manera de llevar a cabo estos procesos es utilizando las herramientas de morfología matemática. Por ejemplo, una que no presentó Paul que me gustaría introducir es la transformada de distancia, donde nosotros lo que hacemos es, primero, umbralizamos un objeto, partimos a partir de un objeto binario y lo que hacemos es, vamos a calcular la distancia a todos los posibles bordes. Por ejemplo, la versión matricial de esta representación que tenemos aquí es que tenemos ceros en todas las regiones negras y uno en la región de mi objeto de interés. Y lo que vamos haciendo es, vamos a calcular la distancia al borde más cercano. Por ejemplo, este píxel pues se encuentra en el borde y va a terminar teniendo el valor de 1 y así para todos los píxeles que están en el borde. Sin embargo, los píxeles más internos, como los que tenemos aquí, van a tener un valor 2, que es la distancia al borde más cercano, y así sucesivamente hasta que terminemos. Entonces eso nos va a permitir crear un sistema que asemeja a un relieve topográfico, donde el valor mayor del píxel va a estar asociado a una distancia mayor al borde más cercano. Y eso es bien interesante porque podemos utilizar esa información para realizar la transformación divisoria, donde es algo similar al crecimiento de regiones, pero utilizando la información del mapa de distancia, donde vamos a empezar, es como si empezáramos a llenar estas cuencas de información hasta que llegan al punto de interacción. Y en este punto de interacción es donde vamos a definir un nuevo borde y nos va a permitir segmentar los objetos. ¿Ok? Entonces, esencialmente así funciona y el día de hoy vamos a hacer una segmentación de núcleos basados en la transformación divisoria. Y lo que hice para estas prácticas más bien para estas charlas conceptuales, fue dejarlas un poquito más pequeñas en términos de conceptos para desarrollarlos y volverlos a trabajar en las sesiones prácticas. Entonces, con lo anterior, he terminado la sección de segmentación basada en región y contexto. Ok, Yo pasamos sí a las... tengo una Ok, pregunta. ok. Tal vez sea muy básica, pero a mí no me queda tan claro la diferencia entre hacer una segmentación y detectar bordes, porque pues yo veo como algo muy similar y me pudieras así como tal vez con algo práctico o algo así sencillo para que me quede claro, profes. Sí, mira, te lo voy a poner como un ejemplo. Vamos. Que también es algo que traté de conjuntar. Es este. Mira. Aquí yo tengo una escena
Y esta escena le puedo hacer dos tipos de segmentaciones dependiendo de lo que me interese. Si a mí me interesa, por ejemplo, las dimensiones de los cuadros, yo puedo hacer algún tipo de umbralización para irme quedando con esos cuadros. Si a mí lo que me interesa es identificar las líneas horizontales o las líneas verticales, yo puedo utilizar una segmentación que me permite identificar líneas. Podemos utilizar detectores de bordes en ese sentido, o también podríamos utilizar la transformada de Hopf. Entonces, tiene mucho que ver con la pregunta científica que tú tengas. La segmentación por umbralización nos va a permitir encontrar objetos que tengan una propiedad continua, cuyos píxeles tengan una propiedad continua, que puede ser color o textura. La segmentación por bordes nos va a ayudar a identificar los puntos de cambio abrupto en la imagen. Es, por ejemplo, algo que nosotros hacemos mucho en la vida cotidiana, es que si tú vas caminando, lo primero que tú identificas son los bordes de los objetos para no chocar con esos bordes. Si tú quieres, por ejemplo, agarrar un objeto y cargarlo, pues tú en tu mente tienes una percepción de cuánto puede pesar ese objeto y está asociado a la dimensión que tiene el objeto. Entonces ahí tú estás haciendo una segmentación de contexto del objeto completo y ahí te sirve, por ejemplo, la parte de detectar, de hacer una umbralización o de hacer segmentación basada en contexto. ¿Me expliqué, Janaína? ¿Janaína? Sí, muchas gracias.